Bueno, pues vamos ya a continuar. A ver si finiquitamos hoy Alsacia y Lorena. Vamos, ¿dónde nos quedamos ayer? Aquí. Bueno, sí, que llega ya la Gran Guerra. Francia y Alemania son siempre bandos opuestos, una enemistad hereditaria. Y como dije, pues bueno, el mundo estaba en una tensión, había una tensión mundial por el reparto de África. Alemania se había convertido en potencia un poquito más tarde y entonces pues fue la que propuso la conferencia de Berlín, no sé, creo que en el... no recuerdo ahora el año, vamos, todo eso lo tenemos por ahí, para el reparto de África, porque se necesitaba, claro, aparte de recursos naturales, pues mano de obra barata para toda la explosión de revolución industrial que se estaba produciendo en Europa, más concretamente en Inglaterra. Y entonces pues había que ir allí a conseguir esos recursos. Entonces, como dije, se había formado dos bandos, Triple Alianza y Triple Entente. La Triple Entente, primero fue la entente o el entendimiento entre Francia e Inglaterra, que aparcaron sus diferencias, y posteriormente se asocian con la Rusia zarista, porque eran primos hermanos, el rey Jorge, un Jorge V, me parece que hay, era primo hermano del zar Nicolás. Es más, si los veis, son casi idénticos. Y luego, pues eso, era la Triple Entente. Y la Triple Alianza, pues los imperios centrales, como era ya Alemania, ya que era una potencia, el imperio alemán, se había asociado también con el imperio austrohúngaro, que ya vimos en su momento cuando la guerra Prusia-Austria en el 1854 parece, le ganan, cogiendo ellos el liderato para formar la Gran Alemania, y lo excluyen, que fue mi sorpresa. Digo, joder, siempre que hay guerra lo que hacen es anexionar, ¿no?, para hacerse con los recursos y con el cobro de impuestos, pero aquí no, aquí lo excluyeron, pero sin embargo luego se van a asociar con ellos y cogen un tercer elemento, que era el Imperio Otomano, que ya le decían el enfermo de Europa, o si no lo iba a hacer pronto, que tenía medio Balcanes en su poder y bueno, pues eso eran los dos grandes bandos. En principio parecía que iba a ser rápida. ¿Os acordáis aquello de incluso cuando empieza porque el detonante, como vimos, fue el asesinato del Franz Ferdinand? Así ya no se me olvida Francisco Fernando, que siempre se me olvidaba el nombre, pues ahora con Franz Ferdinand no se olvida. Entonces Franz Ferdinand, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, pues fue a hacer una visita así un poco a Bosnia, que era una de sus últimas adquisiciones, se la habían quitado al Imperio Otomano. Y claro, pues tampoco pusieron mucho interés los bosnios en su seguridad. Es más, hay una película por ahí que hasta le dieron vacaciones a toda la policía y eso. Y este nacionalista serbio-bosnio, Gavrilo Princip, pues se lo carga y ahí ya fue el detonante, ¿no? Entonces, pues bueno, parecía que iba a ser corta. Claro, a partir de ahí ya se activaron todas las alianzas, como hemos visto, de estos dos grandes bloques, y como le echan la culpa
el Imperio Austrohúngaro a Serbia, y Serbia son eslavos y eran protegidos de Rusia, pues Rusia ya prepara sus tropas para ir a su ayuda. Y claro, como Rusia estaba en la Triple Entente, pues bueno, pues aquí ya Francia pues dice, pues yo ya me meto también en este lío y recupero mi Alsacia y Lorena. Y pues nada, todo esto y me he extendido. Bueno, pues entonces, como digo, parecía que iba a ser rápida. Entonces la primera Navidad es aquel vídeo ese de la tregua de Navidad, ¿no? De uno de los... Paul McCartney, parece que me imagino yo que era porque se hizo al principio de trinchera, empezaron los alemanes avanzando, los frenaron los franceses y se formaron trincheras dentro de Francia, la trinchera occidental, había dos frentes, también en el este los alemanes contra los rusos. Y entonces pues eso, ya veis ahí que en Navidad pues hasta hacen una tregua, salen, se saludan, se dan tabaco, pero claro, eso todavía quedaban 4 largos años de guerra. Luego pasó la revolución bolchevique, por tanto se integró el imperio ruso de los zares. Los alemanes financiaron, digamos, a Lenin, que llegó allí se había producido la revolución con Kerensky, pero ya Lenin acaba la revolución porque Kerensky siguió estando en la guerra y ya Lenin los quita. El frente ruso se desintegra porque los rusos están allí diciendo vámonos, están repartiendo tierra en Rusia, ¿qué hacemos aquí matándonos? Vamos y vivimos en paz. Entonces eso desembocó en el Tratado de Brest-Litovsk, que ahí fue Trotsky, y fue un desastre porque perdieron un montón de terreno, casi todo era terreno polaco. Y perdió la Rusia y ya ellos se quedaron. Esa revolución bolchevique desencadenó en guerra civil rusa que duró del 17 al 21, o sea, acabó la Primera Guerra Mundial y siguió la guerra civil rusa, con todo hambruna y desastrosas consecuencias. Bueno, USA, como ve peligrar su inversión, pues ya interviene en el 17 y ya decanta la guerra a favor de los aliados. Porque Estados Unidos hasta ese momento no había intervenido, pero sí estaba sufragando, tanto ingleses y franceses, su intervención en la guerra. Y aquí al final me va a faltar tiempo. Bueno, pues luego, pues, bueno, ya las consecuencias de la Primera Guerra, pues se formó la Gran Rumanía, que Rumanía se quedó con Transilvania y se desintegran tanto el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Todo eso como un castillo de naipes y se forma un montón de naciones de todos estos imperios. El Imperio Otomano fue heredado prácticamente por Turquía, que tuvo su guerra civil, ya vimos, contra los turcos, que también duró 3 años. A Alemania le redujeron en Versalles, le redujeron terreno, le hicieron el corredor de Danzig, que era para que Polonia saliera al mar. Y ya sabemos todo Danzig, ¿no? Que fue de los primeros objetivos de luego ya el futuro el amigo. Y luego el Imperio Austrohúngaro, pues ahí salieron un montón de naciones, Checoslovaquia, bueno, los Balcanes fueron cogiendo toda su independencia, en fin. Total, que Versalles en 1919 nuevamente devuelve Alsacia y Lorena a Francia, ya la 5ª vez que cambia de mano. Pues eso, aquí tengo otra. Hubo un intento de que Alsacia y Lorena quisieran quedarse como
como Luxemburgo, ¿no? Con una independencia, pero no, no fue considerado. Entonces, como digo, la primera, vamos a decir que Alsacia y Lorena eran del Imperio Romano, por tanto de la Galia, desde el menos 600 al menos 500 aproximadamente. Perdón, menos 600 al 500, 11 siglos, 1100 años. Que si descontamos esto, los años alemanes van a ser abrumadores, pero con esto más o menos son empates. Siguiente, el Sacro Imperio Romano Germánico, del 500 al 1648, ¿no? Hasta finalizar la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia. 12 siglos, 1200 años. Ya iban ganando los alemanes por 100 años. Teniendo en cuenta eso, que los primeros son del Imperio Romano, los primeros 1100. Después, con la Paz de Westfalia, se lo devuelven a Francia hasta 1870 de la Guerra Franco-Prusiana. Otros 200 años para Francia. Con la Guerra Franco-Prusiana de Otto von Bismarck, 50 años para Alemania hasta que llega a Versalles, ¿no? De la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En Versalles, del 19 al 40, forma parte de Francia, 21 años, hasta que llega el amigo Adolfo y en el 40 se lo añade como provincia alemana, 5 años, que lo van a tener hasta que ya los aliados se lo dan a Francia, ¿no? O sea que vuelve a hacer 5 años de Alemania, que me imagino que se lo darían en la conferencia de Potsdam. Voy corriendo. Bueno, Versalles, dijeron que Alemania y ideologías totalitarias, Italia y Alemania, por tanto, eso, se ven maltratados en Versalles, como ya lo hemos comentado muchas veces, y de ahí salen esas ideologías totalitarias de venganza. En Versalles el ideólogo fue Wilson, el mandatario estadounidense, que era pacifista, menos mal. Simplificando, mucho, Alemania la hace totalmente culpable y tiene que correr con todos los gastos de reparación de guerra. Y con ese discurso llegó el amigo al poder, el amigo Adolfo, y se consolida con un deste totalitario como el Tercer Reich. Su buen boom económico, dejaron de pagar la deuda. Ellos dejaron de pagar la deuda de reparación de guerra porque dijeron que era injusta. Arrimaron el hombro todos los alemanes poniendo su mano de obra. Hacían a cambio de cobrar luego en el futuro, ¿no? Mediante unos vales. Ese fue su primer ministro de Economía que tuvo, Entonces hicieron toda la infraestructura, autovías, todo de comunicación. Incluso tenían una isla en el norte de la Alemania ya preparadas para vacaciones familiares pagadas, que luego después serían campos de concentración, pero la idea era esa. Pero el amigo dio un golpe de timón y convirtió toda esta economía a economía de guerra. Se puso a producir tanques, que claro, los tanques no se comen y tampoco los puedes vender, porque si se los vendes, los pueden utilizar contra ti. Total, su única amortización era, pues, el liar la parda, como la lía en la Segunda Guerra Mundial, se le fue la olla. Como dijimos, primero Checoslovaquia, primero Austria, luego Checoslovaquia, Polonia, Francia, Rusia, y ya después de Stalingrado, en fin, pero aquí ya, si me enrollo, ya es que no me queda tiempo. Bueno, pues eso. Que entonces cuando entró en el 40 a Francia, pues anexa Alsacia y Lorena. Y las tiene como provincia y las tiene hasta que ya finaliza la Segunda Guerra Mundial en el 45 y en la conferencia de Potsdam ya se las dan a Francia. Por tanto, no sé el balance, sí, el balance es que 1423 años ha sido de Francia y 1200 de Alemania. Pero si a Francia tú le quitas los 1100 del Imperio Romano, pues serían 1200 años de Alemania frente a 300 de Francia. O sea que no hay color, ¿no? Pues nada, hoy en día
yo quisiera ir porque es un buen destino turístico, te lo venden como que conviven las dos culturas y sobre todo pues eso, ¿cómo era ya se me ha olvidado la de esta, pues nada, que habrá que ir a ver a hacer allí un poco unas vacaciones cuando se pueda. Y pues nada, hasta aquí, espero que os haya gustado y yo pues eso, mis sospechas eran que no era todo, que no es oro todo lo que reluce, o sea que eso, y ahora ya esta gente, pues como digo, lo han englobado en una región y está prohibido el alemán, en fin. Pues nada, espero, ya ahora mismo no sé cuál será el siguiente tema. Pues venga, a pasarlo bien. Hasta luego.